Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de Radio Génesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a esta semana, una semana apasionante, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Muy bien, venimos desarrollando todo el texto del libro de Éxodo. Vimos esta parte tan extraordinariamente importante en el capítulo 27, 28, 29, hablando respecto de los sacerdotes, las vestiduras sacerdotales, que es un tema muy importante y muy apasionante, y lastimosamente no pudimos profundizarlo en tanto detalle como son las 12 piedras, el tumín, el urim, y la tarea que ustedes tenían, mis amados hermanos, era precisamente allí en casa, en su tiempo personal de estudio bíblico, pues profundizar en estos temas. Vamos a ir adelantando, mis amados hermanos, en el capítulo 30, y recuerden que durante la semana anterior, cuando hablamos de la parashá Tetzabe, mencionamos que en este parashá, que es la parashá número 20 que llevamos hasta el momento, no aparecía el nombre inscrito propiamente, el nombre propio de Moisés, Moshe. Solamente hace referencia a él de manera, por supuesto, intrínseca, pero no de manera directa. Harás, ordenarás y cumplirás con todas estas ordenanzas. Ahora, aquí en el capítulo 30 nos habla del altar del incienso, muy importante, usted tiene que haberlo leído en casa, pero yo quiero puntualmente detenerme en el verso 22 del capítulo 30. En el capítulo 22, en el capítulo 30, perdón, verso 22, el tema que aparece inscrito allí en sus Biblias, el aceite de la unción y el incienso. Creo que para muchos creyentes, cuando hablamos de aceite y cuando hablamos de unción, es algo muy típico en las congregaciones. Hablar de unción, la unción está aquí, se siente la unción, este es un ungido de Yahweh, hay una gran unción en este lugar, Señor, envíanos la unción, dame unción, quiero unción, siento la unción. Bueno, qué tema tan apasionante el tema de la unción, pero también siento en mi corazón que es un tema que ha sido no muy bien encaminado o no muy claramente definido y posiblemente se preste también para malas interpretaciones. El aceite de la unción, observen que dice el aceite de la unción, es decir, la unción en sí no es una presencia, nos habla del aceite de la unción. Y aquí en el capítulo 22 nos habla de la composición y la cantidad del aceite de la unción. Luego en el capítulo 30, del verso 26 al verso 31, vamos a ver cómo viene el proceso de consagración del tabernáculo y de los sacerdotes de la unción. Y luego, a partir del verso 32 al verso 33, miraremos entonces cuáles son las consecuencias de hacer un uso indebido, inapropiado del aceite de la unción. Entonces, vamos al verso 22, lea conmigo por favor, y dice: habló más Jehová a Moisés. Y aquí aparece nuevamente ya el nombre de Moisés. Bueno, ya lo habíamos visto desde el verso 11, luego lo vimos en el verso 17, y aquí en el tema de hoy, en el aceite de la unción, nuevamente recuperamos, repito, escrituralmente el nombre de Moisés. Tomarás especies finas, de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Aquí hay unos datos muy interesantes que considero interesante también que los entendamos, porque nos habla, por ejemplo, de ciclos y nos habla del hin, y pareciera ser que creo que poco sabemos al respecto, así es que vamos a definir esos conceptos. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás, y aquí está la acción de ungir, es un verbo, es una acción, ungir. Ungirás el tabernáculo de reunión
el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Recuerden que estamos hablando del candelero, estamos hablando de la menorá, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Muy importante. Entonces, cuando nos habla en el verso 23, tomarás especies finas de mirra, canela aromática, cálamo aromático. Vemos que nos hace referencia a la palabra ciclos. La palabra ciclos equivale 500 ciclos particularmente, equivale a 6 kilos. Por favor, tome nota de esa medida que es muy importante. 500 ciclos equivalen a 6 kilos. Por lo tanto, 250 ciclos corresponderán en este caso a 3 kilos. Muy bien. Ahora, esta es una mezcla aromática, como dice él, como el arte del perfumador o del perfumador. Es decir, cuando se preparan los aromas, cuando se preparan los perfumes, usted sabe que dice un dicho popular que los perfumes muy finos, muy aromáticos, vienen en porciones muy pequeñas. Y cada uno de estos perfumes, yo no soy un hombre, la verdad, conocedor de perfumes, pues por lo menos de marcas y de nombres muy reconocidos y de precios ostentosamente altos, pero lo que sí entiendo es que el arte del perfumista ha sido el que trabajó durante seguramente algún tiempo preparando porciones determinadas, cantidades asignadas, al punto de lograr obtener un resultado de un perfume que tenga una tan alta calidad que no solamente su costo es obsesivamente alto, sino que se vende en porciones extremadamente pequeñas. Y para el olor, para el aroma, para el gusto de cada quien, existen de todos los tipos habidos y por haber. Ahora, ¿a cuánto equivale un hin? Porque el siguiente punto es el hin. Y el hin solamente equivale a 4 litros. Ahora, ¿cuáles son entonces los ingredientes? Y los ingredientes, preste atención a los ingredientes, porque recuerden que aquí nos está enseñando la palabra sobre el arte de un perfumista. Incluso nos está entregando cuáles son los materiales utilizados para obtener ese alto perfume de tan alta calidad, para que sea santo y con él se puedan ungir todos los utensilios del tabernáculo, al punto de que todo a su alrededor, dice él, sea santo. Entonces tenemos en primer lugar la mirra, la canela aromática, el cálamo aromático, casia y el aceite de oliva. Ya hemos mencionado el aceite de olivas en algunos momentos anteriores e incluso mencionamos la importancia del aceite en el sentido de que el aceite tiene una relación directa, tipológica con lo que es propiamente el pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 30, verso 26 dice, la consagración del tabernáculo, del templo, del santuario, todo el mobiliario y los sacerdotes se llevará a cabo a través del aceite de la unción. Verso 26 dice, con este aceite ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, muy importante, el arca de testimonio, la mesa con los panes, los utensilios de esta mesa, la menorá con todos los utensilios. Recuerden que la menorá se encendía en las tardes, pasaba durante toda la noche y al día siguiente se debían apagar las luminarias, de tal manera que inmediatamente entraba un proceso de limpieza. Todos los días la menorá debía quedar en tan excelente, perfecto orden, limpia, para nuevamente realizar la labor en las horas de la noche. El altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Verso 29, así los consagrarás. Serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón, al sacerdote,
y a sus hijos. Recuerden que Aarón, hasta este momento hay 4 hijos de Aarón que van a hacer las tareas de los sacerdotes. Vimos en las vestiduras cómo el sumo sacerdote tiene 8 prendas, entre ellas el pectoral, el tumín, el urín, la tiara, la mitra, y vimos la corona en la que vemos santidad. Pero los demás sacerdotes, solamente sus vestimentas estaban compuestas por 4 prendas. Y todos ellos deben ser debidamente consagrados. Y hablamos de la palabra consagrar, indicando que más que consagrar, la palabra aquí es santificar. Santificar. Y santificar, decíamos, significa llenarlos a estos hombres del poder de la palabra. De tal manera que la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra penetrante, dice, es como una espada, dice el libro de Apocalipsis, de su boca sale una espada. Esa espada de 2 filos, la palabra. Muy bien. Verso 10, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que en él estaban, y la santificó. Observen que aquí aparece la palabra santificó, más que la palabra consagrar. Hablamos de que realmente el concepto más claro es la santificación, es decir, que todos los elementos, todos los utensilios en sí, el mismo templo, el mismo tabernáculo, todo tenía una connotación de haber sido ungido con aceite y haber sido presentado y santificado para la gloria del Señor. Y el rocío de él sobre el altar, y roció sobre él el altar, en el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para que fuese el gran sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál era el propósito de ungir con aceite de unción? Esa es una pregunta muy importante porque, repito, con frecuencia nosotros vemos cómo en nuestros lugares de congregación se habla del aceite, ungimos con aceite al enfermo, ungimos con aceite algunos utensilios y por supuesto lo hemos tomado, pero necesitamos saber si lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo en el orden y en el propósito adecuado. ¿Cuál era el propósito principal de ungir con aceite? Por favor, tome nota, escríbalo. El principal propósito es santificar. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificar significa separarlo, apartarlo, retirarlo de toda circunstancia malévola, de toda actividad del mal. Eso significa santificar. Cuando santificamos a los sacerdotes, cuando santificamos a los sacerdotes, lo que estamos haciendo con esta acción de ungirlos en aceite es precisamente separarlos, apartarlos de toda circunstancia de maldad. Número 1. Número 2, en la acción de consagrarlos. Observen que hay un concepto que es santificar y hay un concepto que es consagrar. Ahora, consagrar es una acción en la que todo lo que ha sido ungido a través del aceite o por medio del aceite de la unción, entonces al consagrarlo significa que todo ha sido dedicado, entregado para el servicio, para el ministerio, para la obra, es decir, ha sido separado, apartado para Dios. En el capítulo 30, verso 31 dice, y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Por favor, tome nota. Este será el aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Las consecuencias del uso indebido del aceite de la unción, por favor, tenemos que tenerlas presentes. Dios no quiere una imitación, una copia, una falsificación del aceite de la unción, es decir, de la obra propia del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Cuando hablamos de una falsificación, entendemos para determinar esta característica, una falsificación es básicamente una copia, una imitación de un original. Es decir, va a tener similitudes, apariencias, aparentemente muy parecido, pero que definitivamente
el original, el auténtico, tiene las características intrínsecas propias que lo hacen ser verdaderamente el auténtico. Entonces, dice el verso 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es. De tal manera que por ser santo, dice, por santo lo tendréis vosotros. Ese aceite de unción, de acuerdo a la fórmula del perfumista, a las porciones, a las cantidades y a cada uno de los elementos que lo componen, lo tendréis a este aceite de unción como santo entre vosotros. De verso 32. Verso 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Por favor, tome nota del verso 33 porque es muy importante esta expresión, será cortado de su pueblo. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16 y en el verso 13, vemos esta historia. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Yahweh vino sobre David. Usted recuerda esa historia tan interesante cuando Samuel viene a buscar aquel rey para Israel. Y entre todos los hermanos de David aparecían hombres de estatura, de presentación, de fortaleza, de contextura física. Sin embargo, Dios le habla al profeta Samuel y le dice, no mires en ellos su parecer. Por favor, qué aplicación tan importante para nosotros hoy. No mires su parecer. No mires su edad, su estatura, el color de sus ojos, la belleza de su rostro, su contextura, su complexión física. Porque yo no miro esto, dice el Señor. Yo miro su corazón. Y allí aparece entonces aquel pequeño niño que estaba allí en las montañas cuidando las ovejas como algo apartado de su familia, en medio de las montañas, preparándose, enfrentando las fieras, aprendiendo la tarea, o mejor, desarrollando la tarea del pastorado. Qué importante. Y cuando Samuel le ve llegar a casa, en ese momento es como una revelación que Samuel recibe al ver a este joven David, y no había la menor duda en su corazón que era la elección que Dios había determinado para que fuese precisamente ese rey proclamado para Israel en el tiempo de Dios, no ahora, era un niño, pero llegaría el tiempo en que este hombre llamado, escogido, seleccionado, ahora es ungido en aceite. Y observen que aquí la acción de ungir no dice simplemente que le colocó 2 goticas de aceite en la frente. Dice que tomó el cuerno, el shofá, y lo llenó completamente del aceite de la unción, y posteriormente lo virtió sobre la cabeza de David y le bañó completamente en aceite. Yo recuerdo haber hecho esta experiencia alguna vez en la congregación, y también recuerdo a muchos hermanos haberse molestado muchísimo por tal situación. Pero pastor, ¿cómo es posible que me haya dañado la mejor camisa que tengo para la iglesia? Pastor, ¿cómo es que usted me dañó el mejor traje que tengo para la iglesia? Es que no entendemos los propósitos espirituales de Dios. Estas personas estaban más preocupados por la camisa, la corbata, la chaqueta, que por recibir la unción. Ustedes pueden imaginar a David frente al profeta Samuel diciéndole, pero Samuel, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que me has dañado mi túnica, la única que tengo para el trabajo del pastorado? No, él simplemente recibió completamente ese baño de aceite y sabía que había sido seleccionado y llamado para un propósito grande. ¿Por qué? Porque esto viene por revelación de Dios. Es un acto totalmente espiritual que solamente en el Espíritu, repito, lo podemos entender. El libro de los Salmos, en el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esta es
la unción, cuando la unción cubre desde nuestra cabeza, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, y empieza, repito, dice el Salmo 133, baja por la barba de Aarón hasta los bordes de sus vestiduras. Ahora, ¿qué representa, según todo lo que estamos viendo en esta hora, qué representa ese aceite de la unción? Yo recuerdo que ya habíamos tenido hace algunos meses, usted lo puede encontrar disponible en YouTube, qué es ungir y el aceite de la unción. Véalo, lo enseñamos, repito, ya hace algunos meses y entramos muy en detalle a todo lo que es en sí el proceso de la unción. Hoy solamente lo estamos mencionando para avanzar con la parashá de esta semana y para ir desarrollando los temas. A propósito de la parashá de esta semana, es importante mencionar algo, hermanos. Esta semana vamos a enfrentarnos a 3 aspectos muy importantes. Número 1, todo lo que significa este tema del aceite y la unción. Número 2, frente a un evento impresionante que tal vez no esperábamos que ocurriera, pero que se tenía que dar porque todo cuanto sucede está escrito así en la palabra. Y es como el pueblo de Israel pareciera ser que por un momento determinado han olvidado todo lo grande que ha hecho Dios a su favor y decidieron entonces, ante la ausencia por ya más de 30 días seguramente, habían pasado muchos días en los que Moisés había subido allí al monte Sinaí y no regresaba. Entonces el pueblo de Israel determinó, y prácticamente por rebelión y bajo presión sobre el sacerdote Aarón, de que se construyera, de que se levantara una imagen. Y aquí en este parashá precisamente estaremos hablando en los siguientes 2 días acerca de lo que fue en el capítulo 31, versos 18 en adelante, capítulo 32, y veremos la historia del becerro de oro. Ese becerro de oro que le causó tan absolutamente gran pecado al pueblo de Israel. También veremos en esta historia los 13 atributos maravillosos de Dios, y también nos encontraremos en esta historia con algo que es extraordinariamente importante. ¿Cuál es? La circunstancia en la cual nuevamente Moisés asciende al monte Sinaí a hablar con Dios y pedir que Dios perdone. Recuerden Éxodo 32:32, Éxodo 32:32, en la que ya habíamos mencionado esta semana. Moisés pide a Dios perdón por la acción del becerro de oro de parte del pueblo de Israel. Y si no los perdonas, prefiero que me borres del libro. Y eso le costó, repito, 101 versículos en la semana anterior en Tetzabé, que su nombre no apareciera escrito. Ahora veremos que cuando Moisés nuevamente regresa a hablar con Dios, y el gran momento, un momento, repito, sobrenatural, y es ver cómo ahora Moisés desciende del monte Horeb, y cuando desciende nos vamos a encontrar con esta historia maravillosa. ¿Cuál es? El rostro de Moisés resplandecía. El rostro de Moisés resplandecía e incluso tuvo que cubrirse su cara porque su cara emanaba esa luz digna de este hombre que tenía esa profunda conexión, esa intimidad con el Dios Todopoderoso. Así es que, perdónenme que haga este paréntesis porque lo menciono en el sentido de que hablar del aceite de la unción tiene una relación directa con todo lo que es nuestra comunión con Dios, nuestra relación personal con Él, la santidad de todo cuanto está en nuestro entorno, nuestras prendas de vestir, nuestros utensilios de trabajo, nuestro vehículo de transporte, el lugar donde vivimos, nuestro hogar, nuestra casa, nuestros muebles, nuestro inmobiliario, todo el tabernáculo, dice el texto, que todo el tabernáculo, todos los utensilios, todo el mobiliario, absolutamente todo fue bañado y cubierto con el aceite de la unción para santificarlos, para presentarlos en santidad a Dios y para consagrarlos completamente al servicio del ministerio en el propósito de Dios. Entonces, ¿en quién se cumplió particularmente el aceite santo de la unción? Veamos esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 38, este texto maravilloso nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua,
Aquí lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios había sido lleno en ese momento sobre la vida de Jesús, y vemos cómo aquí nos menciona entonces que hay atributos del Espíritu Santo cuando recibimos ese aceite de la unción. Es decir, eso es el fruto del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, lo veremos en detalle en esta semana, los dones del Espíritu Santo, y veremos cuán importante entonces es ser bañados completamente en el poder de la unción y del aceite de la unción. En el primer libro de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de estos temas que estamos tratando en los diferentes parachá, y cuando yo recibo algunos mensajes de muchos de ustedes que nos envían sus mensajes, sus notas, algunas personas me dicen: pero pastor, ¿por qué usted se refiere a Jesús y no se refiere a Yeshua? Bueno, mis amados hermanos, estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de que en las traducciones de nuestras Biblias en español aparece el nombre Jesús. Sabemos todos que en nuestro original hebreo el nombre original es Yeshua. Pero esto no quiere significar que al mencionar el uno o el otro sea más o sea menos. Hay cosas que necesitamos tener claras en nuestro corazón. Lo importante aquí es entender el propósito y el llamamiento, en el caso de la unción, de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros en nuestro corazón. Porque es el mismo Espíritu el que nos enseña, es el mismo Espíritu el que nos revela. Cada vez que usted recibe estos temas de estudio bíblico devocional, yo les he pedido, amados hermanos, por favor, no se quede con estos tan pocos minutos. Les he pedido: vayan a las citas bíblicas, busquen su diccionario bíblico, tomen su libro de concordancia, tome nota, escudriñe la palabra. Estudio bíblico no es sentarse a escuchar un video. Estudio bíblico es hacer la tarea. Estudio bíblico es escudriñar la palabra. Estudio bíblico es que tú seas ocupándote de la labor propia de un hombre con llamado, ¿cuál es? Prepararnos y estudiar cada día y conocer más y más de la palabra, amando la palabra, aprendiendo la palabra y viviendo la palabra. Así que, mis amados hermanos, este es el tiempo. Vamos a dejarlo hasta este punto. Esta semana tenemos un reto extraordinario, hablando en detalle de todo lo que es el aceite y la acción de ungir. Veremos entonces la importancia de lo que significa ungir todo cuanto está a nuestro alrededor, como nos lo enseña este texto del libro de Éxodo. Veremos la importancia de cómo ahora Moisés, como líder, toma una posición, casi permítame usar la expresión más común, como abogado, ahora de estar a la presencia de Dios y pedir perdón por ese gravísimo pecado que ha cometido todo el pueblo de Israel. Recuerden que entre todo el pueblo de Israel, aparte de las 12 tribus, que son las que conforman a Israel hasta este momento, también recordemos que saliendo de Egipto salieron con ellos otras personas. Otras personas, posiblemente egipcias, posiblemente de otras culturas, que también vinieron a ser parte de esta historia y vinieron a ser parte de esta piedra de tropiezo cuando el pueblo de Israel ahora se dedica a levantar un becerro de oro, olvidándose de la santidad de Dios. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por compartir este mensaje. Muchísimas gracias por cada uno de sus mensajes que nos envían, sus saludos, sus oraciones. Todo muy bienvenido. Buen día, bendiciones, shalom.